Bienvenidos de vuelta a Contacto de Verano. Ahora sí estamos con el congresista Héctor Becerril, que nos acompaña. Lo primero, feliz año, congresista. Nos contaba usted que tuvo unos días de, bueno, como corresponde, de descanso a fin del año pasado. Estuvo en su semana de representación, salió. ¿Cómo recibió este año que acaba de arrancar? ¿Qué tal, Mijael? Sí, efectivamente, estuve fuera de Lima algunos días. He regresado el día domingo. Y bueno, justo para un pleno el día de ayer. Mañana también tenemos otro pleno. El 12 ya debe terminar la legislatura. Pero bueno, eso es un decir, porque finalmente seguimos trabajando en comisiones, seguimos trabajando en la comisión permanente. El trabajo del Congreso nunca termina. De acuerdo, y estos días de descanso, de reflexión, en los que usted me decía que ha tenido un poco más de perspectiva, justamente, ¿qué reflexiones le han permitido consolidar? ¿Qué reflexiones sobre el año pasado? ¿Con qué se queda del año pasado? Bueno, en realidad ha sido un año bastante complicado, un año prácticamente, si hablamos de temas económicos, yo diría un año perdido. Viendo en perspectiva, vemos que es un gobierno que lamentablemente no tiene un norte, no tiene un horizonte. No tenemos un presidente liderando al país, liderando el crecimiento, liderando la lucha contra la corrupción. No tenemos un presidente liderando la inseguridad ciudadana. Yo lamentablemente veo un panorama bastante incierto en lo que se refiere al país. Y esto de cara a lo que viene, dice usted, de cara al 2018. Sí, ¿Este obviamente. nuevo gabinete no le ha cambiado la perspectiva? ¿Cree que no ha sido una buena elección de los nuevos ministros? Yo creo que basta darnos cuenta de que se tomaron prácticamente 2 semanas para poder elegir el gabinete en una situación muy complicada, porque entendemos pues de que es muy difícil que alguien pueda entrar a esta aventura, a este gobierno. Tenemos un presidente seriamente cuestionado, desde mi punto de vista incapacitado moralmente para gobernar al país. Si bien es cierto, se salvó de la vacancia, pero eso no cambia las cosas. Está clarísimamente demostrado que él recibió pues dinero de la empresa Odebrecht siendo ministro, siendo premier, siempre siendo presidente de Proinversión. Así es que yo creo que él lamentablemente priorizó quedarse entornillado en el cargo, cuando yo creo que lo mejor hubiese sido que él renuncie y que asuma el vicepresidente Vizcarra. Yo creo que hubiese habido por lo menos mayores esperanzas de salir adelante. Ahora, usted dice que cree que el presidente está incapacitado moralmente por estos argumentos para liderar al país, y justamente ayer estuvo con nosotros el congresista Jorge Castro del Frente Amplio y nos decía que van a presentar una nueva moción de vacancia. Por lo que usted me dice, desprende que usted la apoyaría. Lo que ocurre acá es de que nosotros, cuando votamos en favor de la vacancia, es por la corrupción en los casos de Odebrecht plenamente demostrados. Y ahí fuimos tajantes, y nuestros votos así lo demuestran. Por lo menos los votos de los 61 congresistas, que tenemos clarísimo la lucha contra la corrupción. ¿Esto implica que, perdón, que los otros 9 no la tienen tan clara? Termino esta parte. Sí, por favor. Pero creo que la vacancia que quieren presentar es por el indulto. Y el indulto es una prerrogativa presidencial que está amparada por la Constitución política del país. Por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de vacancia. En realidad, yo creo que lo que está buscando Marco Arana es justamente acoplar su lanzamiento a una candidatura presidencial, queriéndose hacer notar. Pero ayer incluso fue lamentable el accionar del Frente Amplio, que votaron en contra de la posibilidad que los sentenciados por terrorismo, apología al terrorismo, puedan postular a un cargo de elección popular. Eso los pinta de cuerpo entero, y después se molestan cuando les decimos que le hacen al juego al terrorismo. Respecto a lo que, a tu segunda pregunta... ¿Usted cree entonces que el Frente Amplio sí le hace juego al terrorismo? Obviamente, y no es la primera vez. Hay declaraciones clarísimas pues, de algunos congresistas que dicen, por ejemplo, que Serpa Cartolini fue un preso político. Lo dijo un congresista de la bancada. Ahora, ¿cómo van a votar, digamos,
en contra de que los sentenciados por terrorismo y apología puedan participar en procesos de elección popular. Eso es gravísimo. Y obviamente dejan pues notar al país su sesgo ideológico que no lo pueden ocultar muchas veces, ¿no? Ahora, congresista, yo le preguntaba hace un ratito por estos 61 congresistas que dejan fuera del saco a 9, y justamente el día de ayer ustedes como bancada celebraron una reunión para de alguna manera encauzar un proceso disciplinario a estos 9 congresistas que, de acuerdo, tengo entendido, nos enteramos por Twitter, abandonaron la reunión por violencia verbal, es lo que dijo Kenji Fujimori. ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Cómo fue? Entiendo que hay ciertos niveles de privacidad que usted no puede revelar, pero ¿cuál fue la dinámica? Acá no hay nada que ocultar. Acá es claro que los 10 congresistas, no fueron 9, fueron 10 congresistas, lamentablemente avalaron la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski. Ellos son responsables finalmente de que no se haya vacado a un presidente por incapacidad moral. O sea, también ellos le hicieron el juego a la corrupción del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Eso es clarísimo. Disculpe, ¿usted diría que Kenji Fujimori le hizo el juego a la corrupción? Los 10. Los 10. Porque acá no... Liderados por Kenji. Así es. No fue una votación nimia. Fue una votación donde se estaba vacando al presidente porque había recibido dinero de la corrupta empresa Odebrecht, situación que el mismo presidente lo había admitido, había documentos. Entonces, obviamente, ellos después de estar en reunión de bancada, después de haberse aprobado por unanimidad que todos íbamos a votar por la vacancia presidencial, ellos no lo hicieron. Y acá permíteme, Mijael, decirte algo. Keiko Sofía Fujimori, nuestra lideresa, ha cumplido su palabra empeñada en campaña. Ella dijo que nunca iba a utilizar el poder político que ahora tiene, que son los congresistas, para un tema personal o para favorecer a algún familiar. Y eso ha quedado absolutamente demostrado. No es el caso de los 10 congresistas que, bueno, han tenido seguramente otras motivaciones, pero que seguramente en este proceso disciplinario que me preguntabas, que anoche, por unanimidad, que quede claro, para aquellos que dicen que dentro de la bancada todavía hay personas que se van a ir con Kenji, ha sido aprobado por unanimidad abrirles proceso disciplinario a los 10 congresistas. Ahora, me dice usted que se tomó el acuerdo de votar de manera... de bloque, colegiada, todos antes de la votación. La semana pasada yo conversé con el congresista Clayton y él me dijo que no había este acuerdo y que más bien ejercer un voto de conciencia. Bueno, ellos han ido cambiando su versión a medida que han pasado los días. Inicialmente dijeron que habían votado en contra de la vacancia por la gobernabilidad del país. Luego han salido anoche al unísono ya, consensuados en la reunión, a decir que han votado en un voto de conciencia. Entonces yo pregunto, ¿la conciencia les remordió después de votar? Porque en todo caso, ¿por qué lloró Kenji Fujimori de la mano de su asesora Alexei? ¿Por qué lloró la congresista Marita Herrera? ¿Por qué se abrazaron alborozadamente por el resultado? Porque la conciencia, el voto de conciencia, no sé, ¿pasó algo ahí? O sea, ¿está usted infiriendo que estaban llorando, celebrando anticipadamente el trueque del indulto? ¿Eso es lo que usted está diciendo? No estoy diciendo el trueque del indulto. Yo estoy convencido que algo transaron, algo negociaron, no sé qué cosa. Pero finalmente, si ellos después de esa votación, Kenji sale llorando, luego Marita Herrera sale llorando, se abrazan alborozadamente, es por la gobernabilidad. Pues no somos tontos. Ellos en este proceso disciplinario tienen que explicar por qué transaron con la corrupción. Un tema personal, un tema de qué índole. Eso tienen que decirlo. Ahora, el expresidente Alberto Fujimori, que ahora está en libertad, ha avalado de alguna forma las acciones de Kenji. E incluso algunos de estos miembros disidentes de la bancada de Fuerza Popular han dicho que quieren recibir consejo político del expresidente Fujimori e incluso consejo espiritual, ha dicho una de las congresistas.
¿Esto cómo se va a conciliar con la institucionalidad de Fuerza Popular? Porque Alberto Fujimori, me imagino, sigue teniendo un liderazgo histórico o alguna relevancia dentro de la bancada, ¿no? Alberto Fujimori, lo hemos dicho siempre y lo reconocemos como nuestro líder histórico. Pero yo quisiera recordar acá a la población, después del año 2000, ¿cómo quedó el fujimorismo? Destrozado, quedó en ruinas. ¿O quedó un partido boyante? No, destrozado. ¿Quién se encargó de hacer el trabajo de poquito a poquito ir estructurando un partido en realidad institucionalizado como nunca lo ha tenido el fujimorismo? Keiko Sofía Fujimori. Recordemos, de 7 congresistas pasamos a 13, pasamos a 37, pasamos a 73. ¿Obra de quién fue eso? ¿Del azar? No, obra de un trabajo constante de nuestra lideresa. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, acá no hay dudas respecto del liderazgo presente y futuro de Keiko Sofía Fujimori. Ahora, pero de alguna manera lo que Keiko hizo, y aquí no se le puede quitar mérito, estoy de acuerdo con usted, fue institucionalizar un capital político que había quedado desperdigado por el país en base al gobierno de su padre. Entonces, de alguna manera, desasociar el capital político de Alberto Fujimori con la institucionalización posterior hecha por Keiko es complicado, ¿no? Hay una impronta bien importante del gobierno de Fujimori, ¿no? Nosotros no vamos a negar, y en realidad nos sentimos bien por lo que significó el gobierno de Alberto Fujimori en lo que respecta a lucha contra el terrorismo, la paz externa con Ecuador, control de la hiperinflación, entrada al sistema financiero internacional, es decir, logros importantísimos. Pero no te olvides que también hubo circunstancias graves en el gobierno, delitos que cometieron y por los cuales algunos han estado pagando condenas, pero si el capital del fujimorismo en esas instancias hubiese sido el de ahora, entonces de inicio no hubiésemos tenido 7 congresistas, hubiéramos tenido los 73. Entonces es innegable que el trabajo y el esfuerzo de que ahora Fuerza Popular es el primer partido y el partido más importante del país, es una obra, un trabajo de Keiko Sofía Fujimori y de un entorno que ella supo escoger para ir avanzando e institucionalizando a nuestro partido. ¿Cuál cree usted que fue el principal acierto del gobierno de Alberto Fujimori? Me ha dicho algunos, pero el más importante. Y yo creo que la lucha contra el terror. Si es que Alberto Fujimori no hubiese tenido como política de Estado, no hubiera tenido el valor de enfrentar al terrorismo, no estaríamos acá nosotros compartiendo. No habría el Congreso de la República. Seguramente estaríamos en un régimen del terror implantado por el genocida de Abimael Guzmán Reynoso. ¿Y cuál cree que fue el peor error o el peor delito? Porque también ha mencionado un poco de eso. Yo creo que dentro de los problemas que se tuvo fue el rodearse de personas, por ejemplo, como Vladimiro Montesinos, que desnaturalizó todo lo bueno que se ha hecho. Porque ahora, si nos ponemos a analizar cierta prensa, no recuerdo las cosas buenas de Alberto Fujimori. La prensa, los de izquierda, los caviares, solamente recuerdan los hechos, los delitos que se cometieron y los hechos, bueno, que no estuvieron bien. Pero yo quisiera... Además, Montesinos tenía la costumbre de grabarlo en video, ¿no? Entonces, digamos que es fácil recordarlo. Entonces, quizá por eso también hay un poco de resaca de los 90. Pero yo en realidad quisiera mirar el futuro de nuestro partido con fe, con esperanza. Un partido fujimorista por primera vez institucionalizado. ¿Y cree que es posible, digamos, superar este impasse con estos congresistas disidentes o cree que ya la cosa se parte? Tampoco es que el tema que esos 10 congresistas finalmente vamos a ponernos en el hipotético caso que renuncien. Fuerza Popular va a desaparecer. Al contrario, nosotros vamos a seguir trabajando, legislando, representando, fiscalizando, como bien hemos hecho. No, pero le digo, si a ver, usted ha estado en esta reunión de anoche
Y hemos visto por lo menos reacciones a eso, ¿no? Escuchamos las declaraciones de Francesco Petrosi, leímos a Leila Chihuán, leímos a Kenji Fujimori. ¿Cree usted que hay un camino hacia un fujimorismo que concilie a estas dos facciones, evidentemente una más grande que la otra, o ya no hay vuelta atrás, esto se fue a la vez? Yo creo que producto de este proceso disciplinario va a haber seguramente, y no puedo decir más que esto, porque finalmente, posiblemente, si alguno es sancionado o expulsado y presentan algún reparo a esto, esto va a llegar a segunda instancia, que es el pleno de la bancada, y yo también voy a votar. Entonces yo creo que va a haber seguramente una gradualidad de sanciones, pero no solamente el hecho es la gravedad de haber transado con la corrupción. El hecho es que también, además de eso, en los días venidos y hasta ahora, hay congresistas que siguen mintiéndole al país, que siguen denostando de Fuerza Popular. ¿Cómo quién, por ejemplo? Lo que van diciendo, por ejemplo, mintiendo de que anoche fueron agredidos verbalmente. Ese ha sido Kenji Fujimori. Y eso no es cierto. Para comenzar, Kenji no ha estado en realidad en la sesión, porque está suspendido sus derechos. Entonces, seguramente le han contado mal el tema. Lo que a Vives se les ha pedido un deslinde claro por qué votaron de la forma como lo hicieron. Y como nos dijeron que era por un voto de conciencia, tampoco somos tontos. Se les exigió que digan la verdad. Finalmente, como no pueden sostener un debate, porque no tienen argumentos, ¿qué hicieron? Se fueron. El que tiene argumentos espera, da su descargo como lo hicieron, refuta, pero cuando no tienes argumentos y tus argumentos son falaces, terminas huyendo como lo han hecho ellos anoche. Ahora, yo le preguntaba antes si veía usted alguna posibilidad de reconciliación, y ahora usted me dice que estos congresistas han hecho dos cosas: han avalado la corrupción y le han mentido al país de manera sistemática, que en todo caso son las dos cosas que ustedes consideran que eran los argumentos por los cuales había que vacar a Kuczynski. Por lo tanto, infiero yo que no pueden estar dentro de la bancada, porque si usted cree que estos señores han hecho el juego a la corrupción y que además le han mentido al país, dudo mucho que los principios de la bancada permitan conciliar la presencia de estos señores. Lo que yo inicialmente manifesté y me reafirmo es que hay una línea principista en Fuerza Popular. Cero corrupción, luchar frontalmente con la corrupción. Y si ellos avalan la corrupción, es muy complicado que estén en el grupo. Sin embargo, yo espero que ellos en este proceso hagan un mea culpa, pidan disculpas a la bancada, al partido y al país, y a partir de ahí, seguramente, como te digo, habrá una gradualidad. Unos posiblemente sean expulsados, otros posiblemente tengan algún tipo de sanción, pero yo espero que no todos, digamos, finalmente puedan irse de Fuerza Popular. Yo espero que alguno de ellos seguramente va a tener la posibilidad de pedir disculpas y darse cuenta de la gravedad de los hechos, y posiblemente hay alguno que se pueda quedar, ¿no? ¿Usted cree que Kenji Fujimori tiene que pedirle disculpas al país? Yo creo que Kenji Fujimori, con esa actitud que ha tenido, y en realidad, si lo ves y lo analizamos nosotros a la luz de los hechos, ¿por qué el Perú está paralizado ahora? El Perú, lamentablemente, no va a poder atraer inversión privada. No tiene capacidad el país, el gobierno, de tener una inversión pública importante, que son las dos únicas formas que hay que el país pueda reactivarse económicamente. ¿Y quiénes son responsables de eso? Ustedes. Ustedes no. Todos. No, un momentito. Todos los políticos, el gobierno, el ejecutivo, pues un momentito. El manejo ejecutivo lo tiene el gobierno. Claro, pero digo, el Estado en su conjunto, ¿no? Un momentito, pero cada uno en su responsabilidad. Entonces, si el presidente Pedro Pablo Kuczynski continúa en el gobierno, en un gobierno paralizado,
Es por culpa justamente de los votos. Y no solamente, ojo, de los 10 fujimoristas. Ahí tiene gran responsabilidad también Nuevo Perú, que se fueron y parte de la de votación, otras bancadas, de ¿no? todas las bancadas. Pero quiero regresar al inicio de la pregunta, congresista, porque usted se me ha ido al fondo y había una pregunta que quedó en el tintero. ¿Usted cree que Kenji Fujimori tiene que disculparse frente al país? Kenji Fujimori y los 9 congresistas que votaron en favor de la corrupción sí le deben disculpas al país. ¿Y cree usted que le deben disculpas a la bancada, a la institucionalidad de Fuerza Popular? Ya lo dije, a la bancada, al partido y al país. ¿Y cree usted que Alberto Fujimori estaría traicionando estos principios de Fuerza Popular, que es un partido que él no formó, no vale decir, pero estaría traicionando esos principios si es que sustenta a esos otros 10 congresistas? A ver, hay que hacer una diferenciación, como dije. Yo no sé, no me consta, espero que ellos lo digan, qué es lo que negociaron esos congresistas. Aparte de ello... ¿Usted está seguro que algo negociaron? Obviamente que sí, o sea, no van a cambiar su voto, no, ya te expliqué cuál fue la connotación. Sí. Yo creo que todos los fujimoristas, todos, estamos contentos, nos alegra que Alberto Fujimori por fin haya obtenido su libertad. No fue la forma más adecuada, sí, pues, no fue la forma adecuada, pero sí estamos contentos por él, que ya al fin está fuera de prisión. Creo que juzgar a Alberto Fujimori no es correcto. Habría que estar, como siempre digo, en sus zapatos. Yo creo que después de 12 años de un encarcelamiento, desde mi punto de vista, no por hechos, sino por teorías. ¿A qué se refiere usted? ¿A la autoridad inmediata? Así es. Pero y el secuestro agravado y a los 15 millones a Montesinos no son teorías congresistas, eso es un hecho concreto. Y pregunto yo, ¿y por eso iba a estar sentenciado 25 años, como se le impuso? Bueno, pero no ha cumplido los 25 años. Pues se le indulto, obviamente. Pero yo creo que acá, lamentablemente, no solamente fue el tema de la autoría inmediata, porque también recordemos que César San Martín, para poder finalmente sentenciarlo, tuvo que hacerse, si se quiere, apoyar, asesorar por otros abogados, incluso que estaban en España. O sea, fue todo un complot finalmente, ¿no? Pero los jueces hacen eso. Los jueces comparten criterios no. antes de emitir no una sentencia en la parte... en la parte declarativa, sí. No, Mijael, si tú lees los correos, te vas a dar cuenta perfectamente que antes de que se inicie el proceso, San Martín ya tenía cómo sentenciarlo. Decía, pero si vamos por esta línea, no lo vamos a poder sentenciar. Pero hay que ver de qué manera lo sentenciamos. Toda esta discusión, de acuerdo, válido recordarlo, es en cuanto a la autoría inmediata. Así es. Pero también Fujimori fue preso por secuestro agravado en 2 casos y por darle 15 palos a Montesinos, ¿no? Secuestro agravado, en realidad, si nos vamos a poner a discutir cada tema, todo es muy discutible. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que hubo secuestro agravado. ¿Qué secuestro agravado es? A un señor que lo iban a declarar y finalmente le dan todas las comunidades para que se comunique con los que quiera comunicarse, le traen el almuerzo, tenía todas las facilidades. Yo no creo eso. O sea, fue un secuestro ¿cómo? Pero yo no creo que sea un secuestro. Yo creo finalmente lo llevaron a declarar, obviamente, temas que podemos discutirlo. ¿Y el billetín a Montesinos? Sí, hay temas que merecían una sentencia seguramente, pero no de la gravedad de autoría inmediata, de complicarlo a él en temas de Cantuta, Barrios Altos. Entonces todos los presidentes hubiesen terminado en la cárcel, pues finalmente, ¿no? De acuerdo. Le voy a pedir un favor, congresista, que es que hacemos un corte y regresamos para seguir conversando. Corte y regresamos aquí en Contacto Verano. Ya de vuelta aquí en Contacto de Verano, seguimos conversando con el congresista Becerril y estábamos hablando de, bueno, de algunos de los delitos de Alberto Fujimori. En fin, habíamos dicho
y enumerado algunos de estos. Pero le preguntaba yo la posición con respecto a Fujimori de cara a lo que está viviendo el país ahora, que es que Alberto Fujimori se está pronunciando con cada vez más ímpetu y con cada vez más vigor políticamente, y es una posición que respalda a lo que ha hecho Kenji Fujimori. Entonces, habría un divorcio no solamente entre los hermanos, sino que el padre, Alberto Fujimori, estaría apoyando también a Kenji. Entonces, esto supondría un quiebre, me imagino, al menos en lo ideológico, por supuesto, entre Fuerza Popular y Alberto Fujimori, ¿no? Es que seamos claros. Alberto Fujimori, si bien es nuestro líder histórico, él no es militante de Fuerza Popular, él no es parte de la estructura partidaria de Fuerza Popular. Entonces yo no sé de qué manera entonces eso va a tener algo que ver en la ruptura de alguna estructura de Fuerza Popular. Nosotros estamos avanzando y vamos a seguir avanzando. Nosotros no nos vamos a quedar en el tema de los 10 congresistas. Eso ya finalmente comenzó su proceso y continuará. Y nosotros volteamos la página y comenzamos y seguimos trabajando en lo que nos corresponde. O sea, que no se crea que en nuestro partido hay un cisma completo, que el partido... No, el partido va a continuar trabajando. Pero si hay un cisma. Chiquito. No, yo no diría un cisma. Digámosle. Hay un problema, como hay en todos los partidos, y para eso hay un proceso disciplinario, ya comenzó y punto. Eso continúa por su lado. Y nosotros continuamos trabajando con miras a ver cómo hacer para finalmente seguir caminando y este país que está paralizado, ¿no? Ahora, Kenji Fujimori fue el congresista más votado. No es cualquier congresista, ¿no? Era un congresista que tuvo una preferencia importante Sí, en la cierto. justa electoral, Claro. y además tiene algún nivel de liderazgo porque ha logrado escindir a 10 miembros de la bancada. O sea, alguito de poder tiene Kenji Fujimori. ¿Usted cree que Kenji Fujimori le ha hecho daño al fujimorismo de nuestros días? Yo creo que la posición, no solamente la de Kenji, la posición de los 10 congresistas, sí han hecho daño al país, como te dije, ya Sí, sí. así es. Hace un momento. Ahora, yo recuerdo el día de la casi vacancia, que fue una sesión maratónica, y hay una imagen en la que usted hablaba bastante apasionadamente, porque claro, es el calor del momento, imagino yo, con Kenji. Si no es mucha diferencia, ¿qué le está diciendo? Yo no tengo problemas en lo que digo, digamos, en ese momento yo no tengo ningún problema en decirlo. Es más, yo antes de esa conversación, yo conversé con Kenji cerca de media hora en su despacho. Ya. Y ese momento... Y usted, perdón, disculpe usted, una duda que me salta. En esta conversación previa en la que tiene usted con Kenji en su despacho, ¿Kenji ya le había anunciado que iba en contra? ¿O estaba indeciso? ¿Cómo fue la cosa de eso? Ya, cuando yo conversé con él fue justamente porque recibí noticias de que un grupo de colegas, en ese momento se hablaba de 6 o 7, con Kenji iban a votar en contra de la vacancia presidencial. Ya sabía yo. Entonces usted fue a buscar a Kenji para entender qué pasaba. Así es. Por eso cuando yo bajo... Baja, dice usted, al hemiciclo. Y estamos en el hemiciclo, donde la escena que tú me preguntas. Entonces, yo lo veo a Kenji conversando con Federico Pariona, tratando de convencerlo que él también vote en contra de la vacancia. Y le dije que si él ya había decidido votar a favor de Pedro Pablo Kuczynski, a favor de la corrupción, es su decisión, pero que no era correcto que él quiera seguir convenciendo y rompiendo el acuerdo que hemos tenido, en ese caso, conversando con Federico Pariona. ¿Y qué le responde Kenji? No, Federico Pariona, me dijo en ese momento, fue muy hidalgo, que él, por más que Kenji le oriente a votar en contra de la decisión de la bancada, le dijo que iba a votar como votó finalmente, en el bloque, como habíamos acordado. Eso fue lo que conversé yo con Kenji Fujimori en esos momentos. Pero lo hizo en un tono alto, digamos, se subió el volumen de la conversación. Si tú ves, mi conversación fue calmada, como te digo, porque yo había conversado con él y yo sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y sabía perfectamente que Kenji ya había decidido votar como votó. Pero lo que yo le dije era que no era correcto que él quiera seguir rompiendo el acuerdo de la bancada. ¿Usted considera su amigo a Kenji Fujimori? Es un compañero de bancada,
Nunca, sí, nunca ha habido la posibilidad de tener una amistad con él. No, no lo considero mi amigo en realidad. ¿Lo admira? No. ¿Lo respeta? Yo admiro a personas como Keiko Sofía Fujimori que han sido capaces de hacerse de un liderazgo por el trabajo, por el sacrificio y no solamente por un apellido. Entonces, obviamente, y si yo veo a Kenji que no es capaz de tener un liderazgo en la bancada, que no asiste casi a las sesiones, que no va a comisiones. O sea, acá no se trata de heredar liderazgos. Los liderazgos se van construyendo con el tiempo. Y yo creo que él no ha construido ningún liderazgo y hay una diferencia abismal entre lo que es Keiko Sofía Fujimori y lo que es Kenji, ¿no? ¿Usted cree que Kenji se tiene que ir? Eso lo decidirá él o lo decidirá finalmente la comisión. Usted vota ahí y yo le estoy preguntando su opinión. Cuando yo no puedo dar opinión, como te digo, cuando haya el informe de la comisión disciplinaria, ahí se decidirá. Yo no puedo dar esa por opinión. supuesto. Yo le había preguntado si admira a Kenji y me dice que no. Termino con una última pregunta. ¿Lo respeta? Yo no puedo respetar a una persona que no tiene palabra, a una persona que finalmente en múltiples oportunidades ha agredido a la bancada. Recuerda tú, porque ha sido suspendido 60 días y 120 días. Nos llamó leones, el circo, una persona en realidad que para mí no merece el respeto. Y finalmente, si Kenji quisiese ser presidente, tendría que hacerlo entonces a través de otro vehículo, tendría que fundar su partido. No lo sé. Lo que es cierto que yo jamás participaría en un partido político donde él tenga el liderazgo. Bien, congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el congresista Héctor Becerril con declaraciones importantes sobre lo que ha pasado dentro del fujimorismo. Hacemos un corte, congresista, muchas gracias, y regresamos con el juez Concepción Caraguancho. Corte y volvemos.